C63. La obra interpretada por los estudiantes de primer año había llegado a su fin, lo que atrajo la atención y las risas de la mayor parte de la audiencia. Todos aplaudieron cuando los niños se inclinaron en el escenario con la señorita Llewellyn y salieron del escenario para dar paso a los de los años superiores. Cada niño se dirigió de inmediato a donde se encontraban sus familias. Los que tenían hermanos mayores debían quedarse a ver las obras restantes, mientras que el resto de los niños debían irse a casa a la hora de acostarse, quedando el ayuntamiento con menos público. Pedimos disculpas por el comportamiento de Mónica. Los padres de la pequeña se disculparon repetidamente con Leila, quien los acompañaba a su carruaje. Por favor, está bien. Leila trató de tranquilizarlos. Es mi deber como maestra estar ahí para ellos. Aún así, debido a que Mónica no pudo continuar con la obra, la señorita Llewellyn tuvo que soportar que se rieran de ella durante la obra. Intervino la abuela de Mónica. Al recordar la humillación por la que tuvo que pasar, Leila se estremeció un poco, silenciando efectivamente tanto a Leila como a los padres que se disculpaban. Finalmente se acomodaron en su carruaje y se despidieron de Leila. Una vez que se perdieron de vista, Leila suspiró aliviada. Señorita Llewellyn, servimos una taza de café caliente. La señora Greber inmediatamente ofreció con una sonrisa amable mientras se acercaba a Leila, finalmente encontrándola sola. Leila se sobresaltó ante su aparición inesperada antes de sacudir suavemente la cabeza y devolverle la sonrisa cortésmente. Oh, gracias, pero estoy bien. Ella aseguró, creo que debería tomar un respiro a solas por un tiempo. Oh, bueno, eso es comprensible. La señora Greber estuvo de acuerdo antes de palmear a Leila en el hombro, apretándolo de manera reconfortante. Por lo que vale, creo que eres una hada bastante linda y disfruté mucho más de la obra gracias a ti. Leila se rió suavemente. Eso realmente no me hace sentir mucho mejor, dijo ella bromeando, y ambas se rieron. Sé que no suena mucho mejor, pero es la verdad. La señora Greber dijo, por lo general, los nobles que asisten a estos eventos rara vez prestan atención, o incluso se entretienen, pero tú lo hiciste. Hiciste que lo disfrutaran y no lo hiciste sentir como un simple truco publicitario para ellos. Ella suspiró y apretó ambas manos de Leila esta vez. Así que hiciste un trabajo increíble hoy. Las palabras estaban destinadas a ser reconfortantes y en cualquier otro momento Leila podría haber encontrado consuelo en ellas, pero no en este caso. Luchó por contener una mueca al pensar en alguien que sin duda estaba en la audiencia. Oh, apuesto a que realmente estaba entretenido allí. Oh Dios, se desesperaba en sus pensamientos. Además, gracias a ustedes, la directora predice que nuestras donaciones también aumentarán, lo que la hace estar tan complacida contigo. Ante la mención de la directora, Leila no pudo evitar gemir. Realmente la odio en este momento. Suspiró, antes de que ambas se rieran una vez más. Ambas sabían lo autoritaria que puede ser la directora cuando quería. Luego, Leila procedió a decirle a la señora Greber que estaría bien sola, lo que provocó que la señora regresara adentro antes que ella. Satisfecha de que nadie intentara acercarse o hablarle, Leila comenzó a caminar penosamente por el parque, que estaba ubicado justo detrás del ayuntamiento. Necesitaba tiempo para ella misma. Cada respiración que tomaba se sentía como si estuviera dejando atrás pedazos de su alma mientras abrazaba el frío en el aire de la noche. El parque estaba de hecho desprovisto de personas. Se sentó en uno de los bancos más cercanos y se quitó los zapatos con cuidado. ¿Qué he hecho?, pensó mientras se frotaba los pies doloridos. Bocanadas blancas de aire escaparon cuando inclinó la cabeza hacia atrás para mirar hacia el cielo nocturno, dejando escapar un largo y profundo suspiro mientras lo hacía. Estaba sorprendida de que todavía estuviera viva después de esa vergonzosa exhibición. Algo se estaba acumulando dentro de ella, amenazando con estallar. Gritó al aire libre, dejando que su aliento se volviera blanco como si llevaran su alma con él. Matías encontró a Leila en el mismo lugar que había predicho que estaría. Él había predicho que después de ser humillada de esa manera, ella se escaparía a un lugar apartado. Además, había estado usando tacones esta noche, no iría muy lejos y encontraría un lugar para sentarse. Además del hecho de que era un poco cobarde, se quedaría en un lugar bien iluminado y aún estaría cerca a pesar del aislamiento. Así que solo podía ser el parque justo detrás del ayuntamiento. Y, de hecho, ella estaba allí, sentada mientras miraba hacia el cielo nocturno, aparentemente perdida en sus pensamientos. Estaba descalza, los tacones colgaban de la punta de sus dedos, sentada en un banco junto a un árbol enorme con una farola encendida justo a su lado. Caminó lentamente con pasos firmes, casi silenciosos en la noche tranquila, y se detuvo cuando su sombra se cernió sobre su figura desprevenida. Esperaba que estuvieras aquí, anunció, haciéndola jadear por la sorpresa. Leila giró la cabeza y abrió mucho los ojos al verlo a la distancia de un brazo. ¿Cómo hiciste? Ella tartamudeó, mirándolo antes de que sus ojos se lanzaran alrededor de ambos en pánico. Inmediatamente agarró sus dos tacones con fuerza antes de volver a ponérselos apresuradamente, recordando el momento en que le arrebataron los zapatos. Matías se encontró sonriendo ante la mirada cautelosa en su rostro, mirando hacia abajo, fijamente a sus zapatos, a sus pies tarareaba mientras daba un paso más cerca. ¿De verdad crees que eso me impedirá tomar tus zapatos?, le preguntó en broma. Leila solo resopló antes de bloquear la última de las correas de forma segura y saltó de su asiento, luciendo un poco aliviada de haber logrado volver a ponérselas por completo. Mirándola ahora, bueno, parecía que no tenía que estar tan preocupado si sus heridas aún la molestaban. Parecía haberse curado bastante bien, a juzgar por lo rápido que se movía en comparación con antes. No te levantes en mi cuenta. Matías trató de convencerla de que volviera a sentarse, pero ella negó con la cabeza, ahora parada justo al lado de la farola.
No, gracias, me he sentado lo suficiente. Leila se negó cortésmente. Los ojos de Matías se entrecerraron hacia ella por un momento antes de reprimir su irritación por su resistencia. La luz de la calle brilló sobre ella como lo hicieron las luces del escenario hace un tiempo. No era una vista tan mala tampoco, mientras él continuaba recorriendo con sus ojos apreciativamente sobre ella. Deberías haber sido actriz en lugar de maestra, Leila, señaló con una amplia sonrisa. Nunca he visto a una actriz así que sea capaz de hacer reír tanto a una gran multitud de una sola vez. Elogió. Los brazos de Leila se apretaron alrededor de sí misma, las manos apretadas mientras se mordía los labios y miraba al suelo con resolución. Se tragó su orgullo antes de intentar responderle cortésmente. Sí, mi actuación fue bastante torpe, no, se rió nerviosamente tratando de pasarlo con indiferencia. Incluso podría ser la razón por la que me buscaste esta noche, ¿no es así? Pensó con desdén pero se negó a expresarlo. Lo fue, solo un poco. Se rió entre dientes observando cómo su cuerpo comenzaba a temblar por la vergüenza continua a pesar de que su obra había terminado. Leila comenzó a moverse nerviosamente antes de finalmente encontrar la fuerza para moverse. Bueno, entonces, debo irme ahora, Duque. Ella comenzó a alejarse. Tan bonita. Matías salió, haciendo que Leila se congelara y lo mirara en estado de shock. Su rostro se sonrojó por el frío ante el cumplido inesperado que él le había dado. Él sostuvo su mirada mientras ella luchaba por encontrar una respuesta. Debería decir gracias. No, es demasiado ridículo. Para nada, Duque. Ese tampoco. Se mordió por completo el labio inferior mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas, retorciéndose bajo su observación. Debería irme, pero me alcanzará de todos modos. Podía sentir la forma en que sus ojos la recorrieron, desde sus mejillas sonrojadas hasta su cuello pálido y el deslumbrante collar de esmeraldas que adorna su cuello. Observó cómo sus labios se abrían en una sonrisa complacida mientras más la miraba con los ojos fijos en su collar. El tío Bill me los compró, Leila dijo finalmente cuidando de mantener una amplia distancia entre ellos. Quizás no estaba hablando específicamente de ella, sino de su ropa o tal vez de su collar. Sí, claro, debe estar hablando de su collar. También recibí algunos elogios antes sobre mi collar, añadió como una ocurrencia tardía. Él tarareó antes de volver a mirarla a los ojos observándola en busca de reacciones. ¿Te gusta?, preguntó él, haciéndola parpadear. ¿Qué? El collar. Matías hizo un gesto hacia abajo antes de volver a mirarla. ¿Te gusta? Frunció el ceño en su rostro, estaba confundida en cuanto a por qué eso importaba. Por supuesto, respondió con honestidad, y Matías se rió entre dientes dejándola más confundida. Que fue tan divertido. Aún así, se había sorprendido al ver y escuchar su risa. Ella no lo había visto así. Y su risa, sonaba baja como su voz, pero suave y aterciopelada para los oídos. Ella lo miró de manera cautelosa, desconfiada de este nuevo lado que le estaba mostrando. Eventualmente dejó de reír, antes de mirarla a los ojos una vez más. Había tensión entre ellos mientras ambos se miraban fijamente. El silencio preñado entre los dos se rompió cuando hubo un chirrido repentino y un pájaro se alejó volando de la rama de un árbol cerca de ellos. Leila se quedó sorprendida y aulló ante la repentina perturbación mientras se daba la vuelta alarmada, justo a tiempo para ver cómo el pájaro se alejaba volando en la noche. Sabía que tenía que alejarse rápidamente de él antes de que pudieran verlos juntos. Desafortunadamente, su pie se torció de manera incómoda cuando se dio la vuelta para alejarse de la intrusión inesperada. Leila trató de enderezarse hasta una posición de equilibrio, pero Matías fue más rápido, la agarró rápidamente por la cintura y la atrajo hacia su cuerpo. ¡Ah!, exclamó cuando él la giró, sus pechos se apretaron cuando él la empujó hacia el frío acero de la lámpara. Él se cernió, alto y firme, sobre ella, con los ojos brillando peligrosamente. Voy a gritar pidiendo ayuda. Ella suavemente amenazó, respirando, temblando de terror. Leila podía sentir las lágrimas acumulándose en sus párpados mientras empujaba las palmas de sus manos sobre su pecho en un intento de alejarlo de ella. Haz lo que desees. Él la desafió, sus ojos todavía suavemente admirándola sin vacilar. Matías le tomó la cara con una mano, manteniendo su mirada en él. ¿Por qué lo escondes?, le preguntó mientras ella forcejeaba. Leila frunció el ceño mientras lo miraba. Ocultar, ¿qué quieres decir? ¿Ocultar qué? Su voz temblaba mientras trataba de alejarlo con todas sus fuerzas. Sus ojos lo miraron inquisitivamente, sin entender lo que él quería saber de ella esta vez. Matías siguió mirándola antes de suspirar decepcionado. Pensó que volvería a vislumbrar esos sentimientos, pero, por desgracia, se equivocó, ya que esta vez desapareció demasiado rápido. Lo cual fue frustrante porque su hermoso rostro fue suficiente para borrar su creciente deseo. Bajó su mano lentamente, acariciando suavemente sus mejillas, rozando la parte posterior de sus nudillos contra su mandíbula, antes de descansar una palma abierta alrededor de su esbelto cuello. Sus dedos lo envolvieron con cautela, las yemas de los dedos rozaron las perlas del collar mientras ella tragaba nerviosamente. Podía sentir la forma en que su garganta subía y bajaba mientras tragaba. Ella es tan sensible aquí. Era tan fácil dejar su marca por todo su cuerpo. Una pequeña presión en su cuello probablemente sería suficiente para que su mano dejara su marca en esa piel pálida. O tal vez debería besarlo lo suficientemente profundo como para dejar una marca que se quedara por días. Qué fácil sería, desde la coronilla hasta la punta de los dedos de los pies, dejar mi marca en ella. Pensó, fascinado por su piel pálida. Entonces todos sabrán que es mía, solo mía. Podía hacérselo a ella, pero finalmente decidió no hacerlo mientras dejaba escapar otro suspiro abatido.
Finalmente, Matías apartó la mano de su cuello haciendo que Leila suspirara aliviada antes de volver a colocarlas contra sus mejillas. Sus dedos tocaron sus labios frotándose contra su cálida humedad. Si la toco allí, ellos también se sentirían así, se preguntó en voz alta. Leila abrió la boca para protestar, pero Matías ya le estaba metiendo los dedos en la boca, ahogando su resistencia. Las yemas de sus dedos se frotaron contra su lengua, acariciando el interior de su boca mientras ambos respiraban pesadamente uno contra el otro. Sus dedos fueron más profundos, alcanzando la parte posterior de su garganta. Y con todas sus fuerzas, Leila le mordió los dedos. Fuerte. Pero Matías solo se rió de una demostración de fuerza tan débil. Apenas lo sintió ahora que sus dedos estaban tan profundamente dentro de su boca. Él sonrió ante sus débiles intentos de liberarse. Deberías morder más fuerte, Leila, reflexionó mientras observaba la forma en que sus dientes se encontraban con su piel. Más fuerte que eso, y entonces sentiré el dolor, susurró contra ella, su cálido aliento golpeando su rostro. El único pensamiento que pasó por la mente de Leila, aparte de la indignación, fue lo loco que estaba realmente el duque. Está loco. Estaba horrorizada por la forma en que Matías le sonreía y podía sentir que su temperamento se disparaba. Y así se relajó, sabía que no importaba lo mucho que intentara hacer que doliera, él no se echaría atrás. Al verla calmarse, Matías le dedicó una sonrisa victoriosa antes de sacarle los dedos de la boca y acariciarle los labios con sus dedos húmedos. Si te besara, sin duda protestarías una vez más, pensó mientras frotaba sus labios afelpados. Sería algo fácil de hacer también, ya sabía cómo eliminar rápidamente cualquier forma de resistencia de Leila. Qué fácil sería para él satisfacer su lujuria y codicia por ella como lo había hecho antes. Sin embargo, se encontró incapaz de hacerlo mientras miraba la forma en que ella estaba atrapada en sus brazos. Tan dispuesta y tan sumisa con sus manos ahora que solo presionaban su pecho, sin empujarlo ni golpearlo lejos de ella. Pensó en el momento de ensueño que había pasado y la alegría que había sentido. Él arrastró sus manos hacia abajo una vez más, apoyándolas contra su cuello mientras acariciaba la piel pálida de nuevo. Se encontró perdido sobre qué hacer actualmente. Inconscientemente, se tragó la boca seca. Maldita sea, pensó, la maldición amenazaba con escapar de sus labios. Se encontró abriendo y cerrando el otro puño, antes de levantar ambas manos esta vez para ahuecar la cara de Leila. Con un silencioso suspiro, Matías finalmente se alejó, dejándola ir. Leila se sintió desconcertada al respecto, aunque estaba absolutamente aliviada de estar libre de él cuando dio un paso atrás. Matías esperaba que ella huyera ahora, pero ella permaneció clavada en el lugar, parpadeando aturdida mientras fruncía el ceño en un pensamiento profundo. Permanecieron así durante algún tiempo, Matías se contentó con observarla durante todo el proceso. Mientras Leila había estado reflexionando sobre su extrañeza esta noche, no se dio cuenta cuando algo frío y húmedo torció un poco su visión, haciéndola parpadear sorprendida. Ella levantó la cabeza, inclinándola hacia atrás para mirar al cielo, Matías la siguió. La primer nevada finalmente estaba aquí. Para cuando terminó la segunda mitad del evento, la noche se había vuelto más oscura y la audiencia pronto comenzó a irse. Mientras tanto, los organizadores se ocupaban en la limpieza del lugar y en algunas comprobaciones de última hora de que todo estaba en orden. Leila estaba terminando, recogiendo las últimas pertenencias antes de considerar que había terminado el día. Sus pies se tambalearon cuando pasó junto a sus colegas despidiéndose de ellos mientras caminaba rápidamente por los pasillos. Los tacones que usaba se clavaban dolorosamente en sus suelas, era mejor que se los quitara una vez que subió al autobús o a la diligencia que pasaba por Arbis. Comprobó rápidamente la hora y se dio cuenta de que no pasaría mucho tiempo antes de que partiera el último transporte. Aceleró el paso, ansiosa por tomar el último viaje a casa. Disculpe, señorita Llewellyn, llamó a alguien detrás de ella. Sorprendida, rápidamente se dio la vuelta hacia el ayuntamiento, donde escuchó que la llamaban por su nombre. Ella reconoció esa voz. «Ah, señor Pat», exclamó al ver quién la llamaba. El señor Pat era amigo de su tío Bill, también conocido como el cochero de Arbis. Él la saludó con pasos rápidos antes de detenerse justo enfrente de ella. «Me disculpo por el aviso tardío, pero ha sido invitado a viajar con nosotros», le dijo, señalando al entrenador cercano. Era inconfundible, el carruaje de la casa Earhart estaba estacionado donde él estaba señalando. Leila reflexivamente comenzó a declinar, sacudiendo la cabeza cuando vio el emblema impreso al costado del carruaje. «Oh, por favor, no hay necesidad de eso. La señora Norma insiste, señorita Leila». El señor Pat dijo amablemente, deteniendo a una Leila sorprendida. «La señora insiste en que usted también regresa a casa en Arbis, puede viajar con los señores de la casa Earhart esta noche». El señor Pat terminó mientras le hacía un gesto una vez más a Leila para que los acompañara. C64. Una vez que la nieve hubo comenzado a caer, lo hizo pesadamente. Los caminos ya estaban cubiertos de escarcha blanca, lo que dificultaba que el carruaje se moviera más rápido de lo que podía. Leila no pudo evitar mirar por la ventana, la preocupación clara en su rostro. «No tienes que preocuparte demasiado, querida», una voz amable y gentil la interrumpió. Leila miró frente a ella para ver a la señora Norma Katarina von Earhart sonriendo para ella, con los ojos arrugados amablemente mientras miraba a la joven maestra sentada frente a ella. «Oh, no, no lo es», comenzó a tartamudear Leila, pero Norma amablemente la interrumpió con una risa suave. «Sé que esto puede ser un poco incómodo para ti, pero por favor, no hay necesidad de estar tan nervioso». Ella consoló a la joven señorita. «No deseo que estés tan tensa en este viaje, especialmente porque extendí la invitación yo misma».
Leila descubrió que no podía envidiar a la estimada mujer, irradiaba tanto calor que no podía evitar sentirse un poco a gusto con ella alrededor. Norma suspiró cuando finalmente echó un pequeño vistazo al exterior. Solo el primer día de nieve y ya los caminos se han llenado de nieve. Espero que este invierno sea más frío, ¿no lo crees tú también, Matías? Norma le preguntó a su nieto, girándose para mirarlo en busca de una respuesta. Leila también siguió su mirada para ahorrarle algo de atención al duque. Solo se miraron el uno al otro, pero ella ya podía sentir su corazón latiendo con fuerza contra su pecho. Yo también lo creo, abuela, accedió de buena gana. Estaba claro para Leila que Norma era una conversadora con tacto. Ella se hizo cargo de la pequeña charla, preguntándole sobre su vida escolar e incluso elogiando el último evento de caridad. Lo que, por supuesto, la llevó a una conversación que Leila esperaba evitar. El acto de su clase. Parecías tan nerviosa allá arriba, pero quiero que sepas que lo hiciste maravillosamente. Norma dijo, los ojos brillando divertidos al recordar cuánto disfrutó la obra. Leila sintió que sus mejillas se sonrojaban por el elogio. De alguna manera, sonaba mucho más reconfortante que los otros elogios que recibió antes. Se lo agradezco mucho, señora. Ella agradeció profusamente. Sus mejillas se sintieron más calientes, la punta de sus orejas se puso roja por el elogio, dándole a su piel pálida un color vibrante similar a una fruta madura. Matías luchó por contener la risa ante su expresión. Era una gran reminiscencia de su rostro cuando había estado en el escenario. Se sentó erguida frente a él, con las manos recatadamente entrelazadas sobre las rodillas mientras jugueteaba inquieta con los dedos. No era buena actuando con indiferencia. Ella no puede contener sus emociones muy bien, sin mencionar lo terrible que era mintiendo, lo que probablemente fue la razón por la que su actuación terminó siendo tan divertida durante la obra. Se recostó contra su asiento, estirando un poco más las piernas, rozando suavemente la punta de sus zapatos contra los talones de ella discretamente para que su abuela no se diera cuenta. Leila sintió que le rozaba el pie y apartó los pies de él, pero él no se rendía fácilmente. El carruaje traqueteó cuando comenzó a balancearse debido a la irregularidad del camino bien pulido antes. Leila no pudo evitar sentir que estaba a punto de llorar. Intentó con todas sus fuerzas no dejar que él la tocara, pero solo podía moverse hasta cierto punto en un pequeño carruaje. Y ahora sus pies estaban firmemente presionados contra los de ella. El contacto no fue mucho, pero fue suficiente para hacerla sentir como si él la acabara de desnudar. Para ser una dama tan joven parecías manejar bien a los niños. Norma elogió de nuevo, haciendo que Leila levantara la cabeza para mirar a la matriarca de Erhard. Por mucho que quisiera evitar el pequeño contacto que Matías le estaba imponiendo, no quería que la matriarca sospechara y, por lo tanto, lo ignoró a regañadientes. Dígame, ¿le gustan los niños, señorita Llewellyn? Por supuesto, señora. Leila respondió con seriedad. No habría elegido trabajar como maestra si no le gustaran los niños. Bueno, entonces creo que serías una gran maestra a la larga, sonrió Norma, mientras se reclinaba. Eres inteligente y amas a los niños, dos cualidades que son importantes para ser maestra. ¿No lo crees, Matías? Se volvió hacia su nieto nuevamente, incitándolo a unirse a la conversación. Estoy completamente de acuerdo, abuela. Matías respondió, rápidamente echó un vistazo a Leila antes de darle a su abuela toda su atención. Leila, por otro lado, no pudo evitar sentirse tan perpleja por él esta noche. Sabía que era una respuesta general, alguna cortesía de su parte, pero su comportamiento era muy cortés en comparación con cómo era antes. Si fuera cualquier otra persona, simplemente habría asentido y dado respuestas monosilábicas antes de dejarlo así. Así fue como lo conoció, así pensó que sería. En ese momento, los ojos de Matías se deslizaron de nuevo hacia ella. Las vacaciones del semestre llegarán pronto, ¿no es así, señorita Llewellyn? Le preguntó directamente esta vez, haciéndola dar un respingo de sorpresa antes de apartar rápidamente la mirada de él. Sí, lo es, duque. Trató de no actuar demasiado nerviosa por él, reprendiéndose mentalmente para mantener la compostura y fingir que era como cualquier otro miembro de la familia de su tío Bill. ¿Cómo planeas pasar tus vacaciones fuera de la escuela? Perdón, eso es, buscó a tientas las palabras. Matías lo había preguntado con tanta indiferencia, pero Leila podía ver la ligera curva en su boca. Se estaba divirtiendo con ella. Quiero decir quizás ayudar al tío Bill con su carga de trabajo. El pie presionado contra el de ella se deslizó ligeramente hacia arriba, casi haciéndola jadear en el movimiento repentino, pero logró continuar de todos modos y también prepararme para el próximo semestre. Terminó, levantando un poco la voz al final debido a la vergüenza. Norma no pudo evitar reírse del extraño comportamiento que tenía Leila. Ella había estado observando con la debida atención y notó como si estuviera tratando de hacer una declaración tranquila de lo que quería hacer. Fue un espectáculo refrescante para la matriarca. Esas son muy buenas actividades durante las vacaciones, señorita Llewellyn, le dijo a Leila. Bill Remer la crió muy bien. Ella sonrió brillantemente, haciendo que Leila se sonrojara de agradecimiento por la forma en que se elogió al tío Bill. Me halaga que pensara eso, señora. Ella respondió suavemente, la voz ahora se redujo a un susurro ya que ahora quería meterse en un agujero. Matías luego se movió, cruzando las piernas mientras miraba a Leila con aire de suficiencia, desde el lado de su abuela. Sí, serías una buena maestra algún día, señorita Llewellyn. Matías agregó y Leila lo miró, y no puedo esperar para ver más de ti. Terminó. Leila no pudo evitar querer pisotear su pie más cercano con sus tacones, pero se resistió a hacerlo. Por ahora, tendría que darle el mismo respeto que le daría a la señora Norma.
Le agradezco tus palabras, duque, respondió cortésmente. Satisfecha de que la conversación había terminado, miró hacia afuera y decidió no mirar más al duque esta noche. Por otra parte, fue una tarea tediosa debido al pequeño carruaje. Cuando sus ojos se encontraron de nuevo, Leila no pudo evitar retroceder. Sus ojos ahora estaban apagados y sin emoción como para compensar las diversas expresiones que le había mostrado antes. Esos ojos le recordaron ese día de verano cuando el río la engulló. El viaje de regreso tomó el doble de tiempo antes de que finalmente giraran hacia el camino que conducía directamente a Arvis. Todo gracias a la creciente nieve. El resto del viaje también había dado un giro tranquilo no hace mucho, cuando la matriarca Erhard se quedó dormida en el camino. Los únicos sonidos que se podían escuchar eran las pisadas de los cascos de los caballos afuera, junto con algunos traqueteos que hacía el carruaje. Matías había mirado por la ventana hace mucho tiempo, antes de finalmente volver su mirada hacia Leila, preguntándose qué estaba haciendo para pasar el tiempo cuando la vio tan bien dormida. Notó que no hacía mucho tiempo que ella había estado despierta, tratando de estar alerta en su presencia. Aunque parecía que en algún momento se quedó dormida de todos modos. Sus ojos ahora sin vergüenza recorrieron su figura, su mirada se detuvo justo en sus ojos cerrados. Incluso en la tenue luz dentro del carruaje pudo ver la forma en que su collar brillaba hermosamente, reflejando la luz de la luna que lograba filtrarse. Sus ojos recorrieron más abajo, observando la forma en que sus labios se abrieron, el lento y suave aumento de su respiración, hasta sus pies con tacones. Parecían tan pequeños en comparación con los suyos, ahora que yacían uno al lado del otro. Sus pies casi le recordaban a los de una muñeca. Se sorprendió de cómo unos pies tan pequeños podían llevar a una mujer tan majestuosa como si nada. De repente, el carruaje se detuvo, sacando a Matías de sus pensamientos. ¿Por qué estás aquí, señor? Pat, exclamó el cochero cuando vio a su amigo esperando en el frío. Ante la parada repentina, Leila se despertó sobresaltada, mirando a su alrededor aturdida mientras se frotaba el ojo para quitarse el sueño. Vi que el clima comenzaba a verse mal, así que me preocupé por Leila. Bill respondió al cochero. Leila está bien, está aquí dentro con los Erhard, gracias a la señora Norma. Estoy seguro de que la cuidaron bien. Vaya, ella vino contigo. Los sonidos apagados de la conversación afuera se filtraron hacia los ocupantes del vagón lo suficientemente fuerte para despertar a Norma Katarina von Erhard. Al verla despierta, Leila rápidamente arregló su apariencia antes de llamar suavemente la atención de la señora. Señora Norma, ella llamó suavemente con una suave sonrisa. Norma no necesitaba escuchar las palabras porque entendió completamente lo que Leila quería y asintió, devolviéndole la sonrisa. Bueno, entonces, esto es un adiós por ahora. Vete, Leila, Bill te está esperando. Leila se despidió de ambos antes de bajarse, dejando a ambos Erhard en el carruaje. Tiene suerte de haber sido criada por Bill Remer, dijo Norma tan pronto como el carruaje comenzó a moverse. Estoy de acuerdo, abuela. Matías respondió, después de haber practicado sus respuestas para ella con facilidad a lo largo de los años, con los ojos mirando hacia afuera, observando la forma en que Leila corrió hacia su tío con un fuerte abrazo. Por ahora, solo podía mirar inútilmente su espalda mientras continuaba haciéndose más pequeña a medida que avanzaban. No le gustaba este sentimiento en su pecho, este sentimiento diciéndole que le estaba dejando algo importante. Me sorprende que Bill tenga un lado suave. Parecía que no era el único que miraba hacia atrás. Ni siquiera podría actuar así con mi propio hijo. Dudo que incluso Dios predijera tal lado de él también. Norma continuó mientras miraba con nostalgia al viejo jardinero y su hija adoptiva. Matías permaneció en silencio, sin saber qué respuesta darle a su abuela para demostrar que estaba escuchando. Esperaba que se quedara para siempre al lado de Bill, pero no esperaba que ella quisiera dejar Arvis. Se quejó su abuela, haciendo que los pensamientos de Matías se detuvieran ante la nueva información que acababa de escuchar. Irse, Leila Llewellyn desea que la transfieran lejos de Arvis, preguntó, con el ceño fruncido en sus cejas y su abuela asintió en confirmación, ajena a los pensamientos inquietantes de su nieto. Oh, sí, me dijeron que ella solicitó transferirse a una ciudad diferente, algo sobre ampliar su experiencia. Norma no puede evitar burlarse, las mujeres jóvenes en estos días nunca se contentan con permanecer cerca. No saben que el hogar es el mejor lugar para ellas. Ella chasqueó la lengua suavemente al lado de Matías antes de continuar con su diatriba. Matías optó por permanecer en silencio, escuchando atentamente por ahora. Solo me enteré de la transferencia hace un tiempo cuando el director me lo dijo. Trató de disuadir a la niña, pero estaba bastante convencida de irse. Norma compartió, incluso la directora se sorprendió de que quisiera irse. Después de todo, todos sus estudiantes la aman, incluidos sus padres. El ceño fruncido en el rostro de Matías se hizo más profundo mientras escuchaba la siguiente parte de las noticias de su abuela. Aunque tal vez su partida tenga algo que ver con que rompió su compromiso con Kyle Edman, lo cual es comprensible para mí, pero eso no explica por qué quiere alejarse tanto de Bill. Suspiró finalmente, la mandíbula de Matías se apretó mientras cerraba lentamente las manos en puños con ira silenciosa. Ya veo, dijo finalmente, sus ojos mirando la nieve que caía afuera. Por supuesto, la directora le dijo a Leila que todavía le queda el resto del año para completar, y si cambia de opinión, no duden en decírselo. Agregó como una ocurrencia tardía, aunque personalmente quiero que se quede. Norma suspiró con nostalgia una vez más, luciendo sombría ante la idea de que Leila dejara a Arvis. Y luego, un pensamiento repentino golpeó a Norma. Ahora que lo pienso, el director no tiene un pariente lejano cerca que es dueño de esa gran tienda de comestibles en el centro.
Matías asiente sin decir palabra. Sí, recuerdo que ella mencionó que deseaba que Leila lo conociera y se llevara bien con él. Lo cual funcionaría perfectamente, se animó a sí misma. Piénsalo, puede que no provenga de un buen entorno, pero con su cara bonita y su cerebro, sería un buen partido para cualquiera. Después de todo, es bastante común que los compromisos se rompan hoy en día. Aunque me pregunto si casarse con alguien sería suficiente para cambiar de opinión. Norma se preguntó en voz alta. La directora parece querer emparejarlos. Estoy completamente de acuerdo. Matías respiró hondo, tratando de que su irritación no se notara. Ah, bueno, incluso si Bill desaprueba al comerciante, siempre puedo pedirle a Hessen un hombre decente, joven, soltero que viva cerca y presentárselo a Bill. Norma dijo, satisfecha con su plan reciente hasta el momento. Después de todo, es mejor que alguien como ella se case joven y tenga una familia mientras enseña. Sin mencionar que todavía se las arregla para vivir cerca de Bill. ¿No estás de acuerdo, Matías? Justo a tiempo, el carruaje se detuvo, lo que significa que habían llegado a su mansión. Sin perder tiempo, Matías abrió inmediatamente la puerta del carruaje y se apeó, tratando de recomponerse antes de educar su expresión. Se dio la vuelta, arregló su solapa debajo de su abrigo y le dio la mano a su abuela, quien agradecida la tomó. «Vamos, abuela», preguntó, tan cortés y elegante como siempre. «Gracias, dulce niño». Ella le sonrió mientras él la ayudaba a bajar del carruaje. Con su conversación oficialmente terminada por la noche, los únicos sonidos que quedaron fueron el clic y el chasquido de sus zapatos contra los pisos pulidos mientras caminaban dentro de los pasillos de la mansión. Cuando Bill y Leila se separaron después de abrazarse, se tomaron de la mano mientras continuaban su camino de regreso a casa después de ver que el carruaje del duque finalmente había dejado la entrada de Arbis. Bill inmediatamente le preguntó a Leila sobre el evento de caridad, quien se lo contó después de que Leila le hiciera jurar que no se reiría, mientras Bill escuchó con entusiasmo. Leila le habló de la gente, de cómo fue la obra, antes de que una de sus alumnas rompiera a llorar y porque tenía que sustituirla. El resto de la noche fue cuesta abajo para Leila mientras la humillaban. Bill no pudo evitar reírse a carcajadas con su historia. «Prometiste que no te reirías», gimió Leila, sonrojándose de vergüenza, lo que solo sirvió para hacerlo reír más. Leila carraspeó derrotada antes de resignarse al hecho de que al menos una persona más se estaba riendo de ella. La risa de Bill pronto se apagó mientras se limpiaba una lágrima de su ojo antes de palmear a Leila en la espalda para reconfortarla. Ya, Leila, no tengo ninguna duda de que te veías absolutamente adorable al lado de los niños. No hay duda en absoluto. Le sonrió a su hija adoptiva. Leila hizo un puchero antes de abrazarlo por un lado, mientras ambos se acurrucaban para recibir el calor que el otro traía. Dudo que el resto de la audiencia también lo pensara, refunfuñó, apoyando la cabeza en el hombro de su tío mientras continuaban caminando. A pesar del dolor creciente en sus pies, Leila no pudo evitar sentir que todo era mejor en el mundo una vez más que su tío estaba aquí. Llegaron lo suficientemente lejos en las afueras del bosque de Arbis antes de que soltara una tos y Bill se detuviera para mirar los pies de Leila. ¿Quieres montar en mi espalda, Leila? Te haría sentir mejor si no estuvieras de pie. ¿Qué? No hay absolutamente ninguna necesidad de eso. Se rió entre dientes, negando con vehemencia la oferta. Además, ya no soy una niña, tío. Estoy bien, de verdad. ¿Estás segura?, le preguntó con escepticismo, porque me he dado cuenta desde hace un tiempo que has estado cojeando. Los tacones deben estar incómodos ahora, señaló, haciendo que Leila se retorciera. Él suspiró, sabiendo lo terca que era ella, pero él también era igualmente terco. Se agachó frente a Leila, sin esperar más respuesta mientras la animaba sin palabras a subirse a su espalda. «Tío», murmuró Leila, conmovida por el gesto de cariño que le estaba dando. «Bueno, es un paseo a cuestas, o te cargo como un saco de papas, tú eliges». Bill incitó aún más cuando Leila no hizo ningún movimiento. Leila no pudo evitar hacer un puchero ante la sugerencia. «Pero te cansarás», protestó, haciendo reír a Bill. «¿Qué edad crees que tengo? No soy tan viejo, niña», recordó. «Todavía soy un hombre de mediana edad, puedo cargar cargas del doble que tú sin ningún problema». Se jactó, suspirando profundamente. Leila se rindió y se subió a su espalda. Bill los levantó a ambos. Leila lo agarró por los hombros, mientras él la sostenía por debajo de las rodillas y reanudaba el viaje de regreso a su casa. Bill caminó por el sendero del bosque con facilidad y Leila no pudo evitar sonreír cuando se sintió como una niña una vez más. No pasó mucho tiempo antes de que sus dientes comenzaran a castañetear, mientras pequeñas bocanadas de aire blanco comenzaron a escapar de ella. Bill se dio cuenta de esto y no pudo evitar reírse de Leila una vez más, quien le golpeó la espalda levemente con indignación. Bill solo se rió más fuerte y Leila presionó su cuerpo contra la espalda de su tío mirando el par de huellas que se convertían en una detrás de ellos. C66. Cuando el cartero vino a entregar sus cartas, Bill salió a recibirlas. Examinó las cartas antes de encontrar otra de Kyle. La única diferencia fue que este es más grueso que los anteriores que vinieron. ¿Qué va a hacer al respecto, señor Remer?, preguntó el cartero, su voz baja en un susurro. Durante las pasadas temporadas de otoño e invierno había sido cómplice de Bill al impedir que las cartas de Kyle llegaran a ella, haciéndolo sentir tan culpable como Bill. No puede seguir ocultándoselo para siempre. El cartero no pudo evitar señalar. Bill suspiró, colocando la carta entre su montón de correo, asintiendo al cartero. Soy muy consciente de eso. Miró hacia la carretera, respirando profundamente mientras miraba la dirección hacia la escuela de Leila. Le diré pronto, admitió, y el cartero pareció aliviado con la noticia. Sí, debería venir de ti. Te prometo que no diré nada. Muy apreciado, agradeció Bill. Siento haberte metido en esto.
Oye, está bien, sé que solo estás cuidando a Leila. El cartero le aseguró, aunque debe estar preocupándote mucho. Sonrió con tristeza al jardinero como si comprendiera cómo se sentía. Le encantaba pensar que conocía a Bill mejor que nadie en Arbis. Después de todo, él fue el responsable de traer a Leila Llewellyn a Arbis cuando era niña. Observó a Bill cambiar con Leila en su vida. Fue ese amor por la niña lo que hizo a Bill más feliz de lo que era antes. Se despidieron mutuamente, dejando a Bill cuando regresó a su cabaña. Leila se había ido a trabajar antes, lo que lo dejaba solo en este momento. Bill arrojó la carta sobre la mesa, mirándola fijamente, antes de sacar impulsivamente todas las cartas de Kyle, atadas en un paquete. Había tantas que evitó que llegaran a Leila que sospechaba que ella estaría bastante enojada y desconfiada de él una vez que se supiera la verdad. Pero no importaba lo asustado que estaba de cómo ella respondería. Lo que importaba era que no podía seguir haciéndole esto. La culpa de mentir y quedarse con algo tan grande como esto estaba siendo demasiado para él. Y entonces se sentó, desató el paquete actual, ordenándolos correctamente por fecha, antes de agregar el último. Envolvió la cuerda alrededor para mantenerlos seguros antes de colocarlos en el borde de la mesa. Ahí, tal vez si lo viera cuando regresara, recordaría la culpa y sería incapaz de convencerse a sí mismo de no sincerarse con Leila. Lo había pensado antes, tratando de aliviar su culpa diciendo que lo que estaba haciendo era lo mejor para Leila, pero en realidad la única opinión que importaba en ese departamento era de Leila. Ella era la única que podía elegir lo que era mejor para ella y cualquiera que fuera su elección, él la apoyaría por completo. Con su mente tomada, Bill se levantó de su asiento y salió de su cabina, cerrándola mientras salía. Se acercó al gallinero, observando su objetivo. Una vez que eligió cuál de ellos sería su cena de esta noche, se dirigió hacia el invernadero, propiedad del duque. Tan pronto como entró, una voz familiar lo saludó. «Buenos días, Bill», el cuidador del zoológico lo llamó mientras se agachaba en un macizo de flores cercano para comenzar con su trabajo. Habían sido colegas durante mucho tiempo. A Bill le gustaba pensar que ya eran amigos. Él le devolvió el saludo, echando un vistazo a las flores, antes de levantarse y dirigirse al almacén para cortar un poco de leña. El cuidador del zoológico se le acercó poco después de que él lo hiciera. Por cierto, Bill, el mayordomo solicitó no apilar la leña justo al lado de los generadores. Le informó, haciendo que Bill frunciera el ceño ante las nuevas instrucciones. Bill se quejó de cómo las nuevas máquinas dictaban su trabajo. Los generadores eran una nueva instalación que supuestamente proporcionaba a la mansión esta cosa llamada electricidad que aparentemente producían. Bill no tenía idea de qué se trataba todo este alboroto, todo lo que sabía es que era un gran dolor de cabeza aprender. «Gracias por decírmelo», Bill respondió, suspirando mientras miraba a su alrededor. «Creo que puedo manejar esto por mi cuenta, no hay necesidad de preocuparse», aseguró, dejando que el cuidador del zoológico se fuera a hacer su propio trabajo. Caminó de regreso al almacén y abrió las puertas antes de ser recibido con fuertes zumbidos. Hizo una mueca cuando entró, el sonido hizo vibrar el suelo cada vez que se acercaba a la máquina en funcionamiento. Maldijo por lo bajo, quejándose de lo ruidoso que era cada vez que tenía que estar en el almacén. Lanzó una mirada a la máquina al pasar. Las cosas eran mucho más fáciles antes y mucho menos complicadas que estos dispositivos infernales. Su disgusto por la tecnología moderna era algo que compartía con la matriarca de Earhart, Madame Norma. Lamentó los días en los que una vez trabajó en silencio en el almacén, sin el alboroto de la tecnología. Levantó la vista y se sorprendió al ver a la señora Norma, que probablemente estaba dando un paseo por el invernadero. La saludó respetuosamente mientras ella le preguntaba cómo estaba el trabajo. «No mucho, señora», respondió, «es solo que esta cosa está haciendo más alboroto hoy», observó, y comenzó a apilar un poco de leña justo al lado de ellos. Quizás hacer una barrera física entre él y el generador lo haría más silencioso. Sin duda ayudaría a su cordura. Sacudió la cabeza y trajo más leña que recolectó adentro para apilarla justo al lado de la máquina. Las cosas eran mucho más fáciles en el pasado. Madame Norma tarareaba pensativa mientras observaba a Bill trabajar. No podría estar más de acuerdo con esa declaración. Hubo una fuerte cacofonía en la clase de Leila, ya que los niños mostraban reacciones mixtas. Algunos se habían separado en sus respectivos grupos, otros optaron por permanecer en sus asientos. Había una mezcla de niños riéndose, mientras que los había desesperados. Entre estos últimos estaba la pequeña Mónica. Leila acababa de informar a los estudiantes de su decisión de transferirse fuera de la escuela y, por lo tanto, se estaba despidiendo de ellos. Estaba más preocupada por Mónica, que podría haber tomado la noticia demasiado mal. Aún así, era mejor prepararlos para su separación tan temprano a pesar de los pocos meses que aún le quedaban con ellos. Después de asegurarse de que cada uno de sus estudiantes estuviera bien y entendió que solo se mudaría y no los abandonaría, consideró que su trabajo había terminado y los despidió. La escuela había terminado por el día, por lo que todo lo que tenía que hacer era volver a su escritorio junto al salón de clases para recoger sus cosas. Todavía tenía que preparar la cena después de todo. Tal vez podría cocinar algo de pollo asado esta noche. Mientras se preparaba para salir de la escuela y regresar a su cabaña, se encontró ocupada pensando si debería comprarle al tío Bill unos calcetines nuevos, un suéter o una buena botella de vino para compartir. Pedaleaba distraídamente, preguntándose cómo tomaría él la noticia de que ella se mudaría a otra ciudad para el próximo semestre. Seguramente se le romperá el corazón, pensó para sí misma. Quizás una buena bebida sea un mejor regalo de consuelo después de todo. Se quitó las pantuflas de la escuela antes de volver a ponerse los zapatos, metiendo las pantuflas en los casilleros correctamente antes de sonreír para sí misma con satisfacción.
¿De verdad crees que eso me va a detener? Las palabras de Matías durante esa noche en el evento de caridad resonaron en su mente mientras se ponía los zapatos. Cuanto más recordaba sus palabras, más le resultaba increíble que él dijera tal cosa. No era el tipo de hombre que lanzaba amenazas tan vacías. Leila siempre pensó que seguiría siendo el duque más serio, incluso hasta la tumba. Es por el invierno que está así. Ella no pudo evitar preguntarse, ¿el frío lo está afectando después de todo? No había tenido mucha interacción con él desde que comenzó la temporada. Al principio había estado muy ansiosa por su ausencia, pero finalmente se sintió aliviada con su nueva paz. Ella realmente esperaba que siguiera siendo así. Que un día, su interés en ella se desvanecería en nada y ella podría volver a la forma en que era su vida antes de conocerlo. Agarró su abrigo en la entrada de la escuela, se lo puso alrededor y cerró todos sus botones. Empujó las puertas para abrirlas con su mano libre, cargando una caja con sus pertenencias con la otra mientras se dirigía a donde estaba su bicicleta. Aseguró sus cosas primero en la canasta de su bicicleta antes de finalmente pedalear de regreso a casa. Siguió su ruta habitual pasando por el centro para comprar algunos comestibles adicionales. Una vez que terminó, lo ató a la parte trasera de su bicicleta porque su canasta ya estaba llena de sus pertenencias. «Dale saludos de mi parte al señor Remer», la dueña gritó justo cuando estaba a punto de irse, a lo que ella solo asintió con una sonrisa. «Lo haré, gracias», ella respondió. «Oh, y ten cuidado en tu camino de regreso. Bill podría llorar si el vino se rompe una vez que llegues a casa». «Tendré cuidado», se rió Leila. «Adiós», ella se despidió de él y siguió su camino. A pesar del aire frío, el sol le proporcionó suficiente calor para el día claro que aún quedaba. Aceleró cuando el cielo se volvió naranja, dando a la tarde un brillo dorado cuando el sol comenzó a ponerse. Ha sido un buen día hasta ahora. Nada estaba mal. Al menos, nada hasta que entró en las calles que conducían a Arbis. «Leila, Leila», una voz aguda la llamó, haciendo que Leila se detuviera alarmada, justo a tiempo para que una brigada de bomberos pasara junto a ella y se dirigiera directamente a la mansión del duque. Leila miró a su alrededor antes de ver a una frenética señora. Mona, que estaba prácticamente llorando, sostenía sus manos como si se estuviera aferrando a su vida. Leila se alarmó. Señora, Mona, ¿qué es? ¿Qué ocurre? Ella rápidamente preguntó, ¿por qué acabo de ver a la brigada de bomberos? Ella miró frenéticamente a su alrededor antes de ver el rastro de humo. Leila no pudo evitar sentir que su corazón se contraía en su pecho cuando se dio cuenta de que el humo provenía directamente del invernadero del duque. «No, no puede ser», Leila exclamó, volviéndose para preguntarle a la señora. «Mona, el invernadero se está incendiando». «Oh, no fue solo un incendio, Leila». La señora, Mona se lamentó con lágrimas corriendo por su rostro. «Escuché que el generador eléctrico prácticamente explotó, llevándose consigo la mitad del invernadero en el proceso». Leila jadeó alarmada, pero lo peor de todo es que dicen que es Bill Remer el culpable. «¿Qué?», ella preguntó con incredulidad. «¿Por qué, tío? ¿Qué sucedió?». Y así habló la señora Mona. Ella le dijo que no podía entender completamente lo que habían estado diciendo, pero por lo que pudo descifrar fue que Bill le había hecho algo a los generadores y por eso explotó. Pero lo peor de todo no fue la explosión en sí. Fue el hecho de que la señora Norma había estado allí durante la explosión. Afortunadamente, solo resultó herida, pero prácticamente toda la mansión está desordenada. La señora Mona hizo una pausa, recuperando el aliento. En este momento, la policía había estado peinando los alrededores en busca de él. «Tío», Leila gritó, interrumpiendo a la señora Mona cuando vio que los policías escoltaban a su tío. Rápidamente corrió hacia él. Bill levantó la vista al oír su voz, sorprendido de verla. «Tío, ¿estás bien?», preguntó rápidamente, pero los otros policías la detuvieron para que no se acercara a él. Ella se fijó en su apariencia. Estaba cubierto de hollín, partes de su ropa estaban chamuscadas y tenía algunos cortes y moretones por todas partes. Leila sintió que se le rompía el corazón. «Tío, ¿qué está pasando? Porque dicen que es tu culpa». Ella lo llamó mientras la policía la detenía mientras lo arrastraban lejos de ella. «Tío, no es cierto, ¿verdad? No puede ser, es solo un malentendido». Bill trató de sonreírle para consolarla, pero era difícil mirar hacia atrás cuando la policía insistía en que tenía que irse. «Estaré bien, Leila, estoy seguro de que todo esto terminará pronto». Él le dijo reconfortantemente, pero no fue suficiente para aliviar el escalofrío en el pecho de Leila. «Volveré en breve». «Está bien, Leila, volveré». «Empieza a moverte». Los policías gruñeron mientras empujaban a Bill para que siguiera moviéndose. Leila trató de alejarse de los policías que la retenían, pero la empujaron y cayó directamente en el abrazo de la señora Mona, quien rápidamente detuvo a Leila en un abrazo reconfortante. «Tío», gritó. Ahora las lágrimas corrían por sus mejillas mientras observaba cómo la policía cargaba a Bill con fuerza en su auto, cerrando la puerta en su rostro, cortando lo que fuera que él quería decirle. Él solo la miró en silencio, sonriendo reconfortantemente todo este tiempo. Leila se derrumbó en el suelo cuando la policía se fue con sus autos y el tío Bill con ellos antes de desaparecer de las calles de Arbis. La gente corría al lado de Leila, tratando de ayudarla a ponerse de pie, cuando ella tropezó y se derrumbó en sus brazos. El grito resonante de Leila hace eco a lo largo de la noche de invierno de Arbis, antes de ser ahogado por los sonidos de preocupación de los sirvientes. Pero justo antes de desmayarse, podría haber jurado que el duque estaba allí, parado justo en el porche delantero de la mansión, encima de la escalera. Y entonces su mundo se volvió negro. Leila llegó a Arbis con el rostro hundido mientras miraba fijamente el camino frente a ella.
Cuando recuperó el conocimiento, fue inmediatamente a la comisaría y exigió saber qué le había pasado a su tío y qué podía hacer. Desafortunadamente, no había nada, le informó la policía. La explosión ocurrió debido a la gran cantidad de leña que se había apilado a su lado, lo que finalmente derrumbó aproximadamente la mitad del invernadero. El vidrio a su alrededor se rompió y salió disparado hacia todos los que estaban cerca, incluida la señora Norma, que admiraba los macizos de flores junto al invernadero en ese momento. Tuvo la suerte de que la criada que estaba con ella la protegiera de la explosión, pero la matriarca Earhart todavía tenía los huesos rotos por el impacto de la explosión cuando los escombros la golpearon. Agregue al hecho de que el invernadero, que fue aclamado como el más hermoso y el hogar de varias plantas raras, era irrevocablemente irreparable. La policía sabía que todo había sido un accidente, pero incluso si su tío Bill no tenía la intención de hacerlo, el accidente ocurrió y alguien debe ser responsable. Especialmente si una figura prominente en la comunidad como la señora Norma había resultado herida en el accidente. La policía se compadeció de ella y le permitió hablar con Bill en su visita, pero solo condujo a más palabras desesperadas antes de que tuviera que despedirse. Quizás si el duque atenuara los cargos en su contra podría salir antes. Le dijo la policía justo cuando ella estaba a punto de irse. Sin embargo, a partir de ahora, no hay nada más que hacer por él más que cumplir condena por sus cargos actuales. Ayudaron a levantarse a Leila, que había estado suplicando de rodillas que hiciera algo para que lo soltaran. Ella había fallado en sacar a su tío. Ninguno de los policías de la comisaría pudo mirarla a los ojos después de eso. Fue entonces cuando supo que realmente no había otra forma en que pudieran mostrárselo. Debería su sentencia ser definitiva, el tío realmente iría a la cárcel. Pensó con desesperación mientras caminaba por el camino solitario en Arbis. No estaba segura de cuál fue exactamente el procedimiento para tales incidentes, pero sabía que se necesitaría mucho tiempo y dinero para presentar una demanda. Ni siquiera podía pagar la fianza de su tío en ese momento. No estaba segura de cómo logró llegar a Arbis, pero sabía que la única forma en que podía ayudar al tío Bill era suplicar clemencia a la familia Earhart. Todo lo que podía hacer era llorar en la oscuridad, su cuerpo moviéndose en piloto automático por ella. Pero, ¿cómo podía hacer eso? La señora Norma se había lastimado durante esa explosión, sin mencionar que su precioso invernadero estaba en ruinas. Si se presentara frente a Madame Elise, llorando y rogando, podría empeorar el problema para su tío. Y entonces vio la mansión, la única fuente de luz en el barrio oscuro. Y un pensamiento la golpeó. Duque Earhart, si es él, entonces seguramente. Sus pensamientos se desvanecieron cuando comenzó a acelerar el paso a pesar de sus pasos tambaleantes. El duque era, en última instancia, el dueño de la casa. Seguro que él la hizo sentir incómoda, aterrorizada e intimidada sin descanso, la confundió con sus acciones durante la última temporada de otoño, pero tal vez él la ayudaría. Juntó las manos en oración mientras pasaba por el tranquilo jardín de rosas y por el sendero del bosque. El río corría inquieto una vez que pasó por la orilla, su respiración se aceleró a medida que se acercaba a la mansión. Podía ver el anexo más adelante a pesar de sus bocanadas blancas de aliento. Las luces seguían encendidas. Y entonces Leila echó a correr, dirigiéndose hacia su luz al final del túnel.